anotar, pueden hacerlo, espero poder ayudarlos. Ahora vamos a pasar, el primer lugar en el que vamos a estar vamos a pasar a la parte de la empresa donde está funcionando en este momento el diario, vamos a pasar a donde está la gerencia, la redacción y todo eso, o sea, hay gente trabajando. Por ende, lo que les voy a pedir en esta primera parte específicamente es mucho silencio, porque si no nos van a retar ustedes, me van a retar a mí, y no queremos que pase eso. Así que bueno, después cuando pasemos más a lo de la parte del museo propiamente dicha, ahí sí, quizás nos podemos relajar un poco más, pero en esta primera parte les pido encarecidamente mucho silencio. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la primera parte. Sigamos. Vamos a quedarnos acá. Con permiso primero. ¿Habían venido ya? ¿No? Espero que les guste, que no se aburran. Si se aburren me avisan y no podemos hacer. Bueno, como ya les comenté, acá, aparte del museo, vamos a pasar a la parte que está en el subsuelo. Funciona la administración, la redacción, la comercialización y el archivo del diario. Lo que ya no funciona más en este edificio es la impresión, o sea, la máquina que imprime el diario. Funcionó acá hasta 1998. En ese año se trasladó a una planta impresora nueva, o sea, un lugar en el que imprimen el diario nuevo, que queda en el barrio de Pichincha. Ustedes lo deben conocer porque son de Rosario, cerca del río, por ahí. Si quieren que vaya más lento para anotar, avísenme, porque yo capaz que me apuro. ¿Qué funcionaba acá? Acá funciona la administración, la redacción, la comercialización y el archivo. El archivo es un lugar físico, digamos, donde hay están todos los diarios desde el primer día en el que se empezó a imprimir, están todos los diarios. Es muy grande. Uno de cada uno, ¿no? Claro. Y como les dije, la impresión se hizo acá hasta 1998. Esta casa, este edificio, como se pueden imaginar, sufrió muchas modificaciones porque lo adquirieron en 1920, o sea, hace varios años. E imagínense que en un momento inclusive fue hasta casa de familia. O sea, por acá pasó de todo. Y es un edificio inmenso, aunque no se lo imaginen, cada puerta que abren, bueno, es inmenso. El diario, de todos modos, se creó antes de 1920, se creó el 15 de noviembre, no sé porque es importante, de 1867. 1867. Lo creó un señor que se llamaba Ovidio Lagos, por la calle. Se lo quieren imaginar, está ahí, es Ovidio Lagos. 15 de noviembre de 1867. El día 15 de noviembre de 1867. O sea, hace muchísimo. Bueno, este edificio, como ya les comenté, como ustedes se habrán dado cuenta, es bastante antiguo. Tiene varias características que los edificios hoy en día ya casi que ni tienen. Pero lo que más se destaca es el techo. No sé si lo vieron, pero el techo está compuesto por unos vitrales, o vitró, que son estos vidrios pintados, hechos por un artista que se llama Di Melfi. El artista en estos vidrios quiso plasmar lo que era Rosario en el momento en que se creó el diario, que sería el primer vitral de allá, que si se fijan se ve el río, hay barcos y gente trabajando, porque el comercio más importante en ese momento era el puerto, que hoy sigue siendo muy importante, pero hoy en día hay otros comercios también en la ciudad de Rosario que también son importantes, pero en ese momento el puerto era lo que más se destacaba. En el segundo sí, más o menos la misma idea, y en el tercero, que si se fijan es el de allá al fondo, el artista quiso mostrar la visión que él tenía de cómo iba a ser Rosario en un futuro, o sea, en un futuro, que el futuro sería hoy, gracias a lo que era como polo comercial. Entonces lo que se dice de esta artista es que tuvo una visión muy acertada, y que estaba en lo cierto de lo que él pensaba, ya que si se fijan en el vitral hay muchos edificios bastante modernos, como los que podemos ver hoy en día, caminamos por la ciudad, vieron que Rosario se convirtió en una ciudad muy importante. Pero bueno, lo que más se destaca, hay algo que se destaca mucho en el vitral del medio, que no sé si se habrán dado cuenta. Exactamente, hay un hombre que reparte diarios. ¿Qué pasa con ese hombre? Ese hombre se llama Canillita, no sé si lo saben. Canillita, como una canilla, pero canillita, diminutivo.
hoy en día se le dice así a las personas que trabajan en los puestos de revistas o que venden el diario en el semáforo. Cualquier persona que venda diario se le dice canillita. Pero en su momento, cuando se creó el diario, los canillitas eran chicos de entre 13 y 15 años, o sea, re chiquitos, que se dedicaban a repartir el diario. Esto, la imagen de esta figura la trae Ovidio Laos de Buenos Aires, porque Ovidio Laos era un hombre muy viajado, que conocía mucho el país. Bueno, en Buenos Aires existía esta costumbre de que los nenes chiquitos repartan el diario, entonces él lo trae a Rosario. Entonces acá lo empiezan a repartir estos chicos. Que lo que los caracterizaba era que utilizaban pantalones cortos porque eran menores de 18 años. No sé si ustedes saben, pero en otras épocas, en un pasado, los chicos empezaban a usar pantalón largo recién a los 18 años, cuando les regalaban su primer traje. Hasta los 18 años usaban bermuda. Entonces esta bermuda lo que les dejaba ver era la parte esta de la pierna, que es la canilla, ¿no? Entonces, como eran chiquitos, se les decía canillita. Así que esta es más o menos la historia. Y después hubo un escritor uruguayo muy conocido, que se llama Florencio Sánchez, que escribió una novela llamada Canillita, y bueno, eso terminó de lograr que se popularice el término para decirle así a los chicos que reparten diarios. En su momento, en la época en la que aparece esta figura, el diario no se compraba en puestos, solamente llegaban a partidos políticos, donde lo leían gente relacionada con la política, o quizás algunas familias importantes que estaban suscriptas a que les llegue el diario a su casa. Pero no es que uno iba y lo compraba, ni siquiera lo leían las mujeres, porque las mujeres todavía no iban al colegio. O sea, estaba muy delimitado, no es como hoy que todos podemos leer el diario y ir a comprar el que nos ocurra a la esquina de casa. Bueno, eso respecto al canillita. Otro dato importante que les quiero preguntar, porque a lo mejor ya lo saben, si tienen idea por qué se llama La Capital el diario. A ver. Rosario es la capital. Muy bien. No iba a ser la capital, pero estaba la intención de que Rosario sea la capital. En el momento en que se crea el diario, Argentina ya era un país unificado, como lo conocemos hoy, que están todas las provincias, el interior, está Buenos Aires, pero así como se habían terminado las guerras y las batallas de campo, todavía había muchos debates en el Congreso acerca de qué iba a pasar con la organización del país. Y uno de los temas que mayor conflicto creaba era dónde iba a estar asentada la capital de Argentina. Y había dos grupos de personas en ese momento. Uno se llamaba unitarios y el otro se llamaba federales. No sé si los conocen, seguramente. Bueno, los unitarios eran una corriente de personas que pensaba que la capital de Argentina tenía que estar en Buenos Aires y todo el poder se concentra en esa provincia. Y los federales pensaban que el poder y la capital, o sea, el poder, digo el poder porque está la capital donde se concentran todos los poderes, que el poder tenía que venir al interior. Entonces Ovidio Laos, como pertenecía a esta corriente, ¿quieres preguntarme algo? Ovidio Laos pertenecía a los federales, entonces él crea este diario y le pone La Capital para promover la idea de que Rosario sea la capital de Argentina. Finalmente no lo logró, porque Rosario es la capital, pero él tuvo toda la intención y bueno, ya le quedó el nombre para siempre. Pero bueno, hay mucha gente que quizás piensa, me dicen a veces, es la capital de Santa Fe. No, no es la capital de nada. Hay otros diarios que también se llaman la capital del país. Y también se dice que este es el diario que es el decano de la prensa argentina, el diario de La Capital. No sé si alguna vez vieron la tapa, decano. Si miran, está el logo de La Capital y al lado hay un cuadradito que dice decano de la prensa argentina. Eso a lo que hace referencia es a que no fue el primer diario que se creó. Hay diarios anteriores a La Capital, pero sí es el único diario que nunca se dejó de imprimir. Es decir, desde su fecha de creación fue el único que se imprimió de manera Constante. claro, continua, permanente. Hay otros que quizás son anteriores, pero o dejaron de existir o en algún momento dejaron de salir publicados. La Capital se publicó todos los días de la fecha de su creación. ¿Sí? ¿Me quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, vamos a pasar acá a la otra sala que también todavía hay gente trabajando. Acá hay el escalón. Tengan cuidado. Ojo el escaloncito. Ojo el escaloncito que hay ahí en la entrada. Ojo el escalón. Ojo el escalón. En esta primera vitrina lo que vamos a ver, esta es la llave de la primera puerta del edificio, que como verán es muy antigua porque les dije que... ¿Cómo? Oxidada. Claro, está oxidada, las formas distintas, ¿no? Nuestras llaves en casa no son así hoy. Este es un facímil del primer ejemplar
de que se imprimió el diario, o sea, una copia de la primera vez que se imprimió el diario. Si se fijan, dice 15 de noviembre de 1867. Estas letritas se llaman matrices y piezas móviles y es lo que se utilizaba para crear el molde para poder imprimir el diario. Más adelante lo van a ver para ver cómo se usaba y se van a dar una idea más concreta de cómo era, pero es para que se lo vayan imaginando. Y este molde, que es como un sellito, se llama cliché. Y es, para imprimir el... claro, y es lo que se usaba propiamente dicho. Allá hay una máquina de escribir, no sé si la conocen, hay mucha gente que todavía las tiene en su casa. Muy bien, era lo que se usaba en ese momento para escribir y probar la cosa. Hoy en día ya no se utiliza más, porque hoy en día es todo tecnológico. Claro, aquí en Google, y no se sabe, pero por ejemplo la lista no se podía borrar, lo que pasaba era que si alguien se equivocaba en la hoja, o sea, era un poco más borroso el proceso, pero bueno, la mayor utilidad y en el momento fue importantísima. Bueno, y acá vamos a ver esta manera. No sé si se imagina que es este lugar. Acá, exactamente. Así era la calle en un pasado, acá donde estaba sentado el diario. Y esta imagen que ven acá, no sé si lo vieron desde la vereda de enfrente, pero es la fachada del edificio donde estamos. Lo que pasaba en ese momento, no sé si ustedes saben, pero el diario no salía todos los días. O sea, hoy se le dice diario porque sale todos los días, justamente. Periódico. En su momento era periódico, exactamente, que hoy en día son sinónimos, hay gente que dice, leo el periódico, pero no, en realidad es diario. Claro, en su momento salía cada un periodo de días, por ejemplo, 3 días, 4 días, una semana. Pero lo que solía pasar, lógicamente, era que durante los días en los que no se imprimía el diario, quizás sucedía algo importante que había que darle a conocer a la gente, no algo que había que contarles. Entonces lo que hacía la gente que trabajaba en el diario era subir a la terraza del edificio y tirar bombas de estruendo. Cuando tiraban bombas de estruendo, los vecinos sabían que salían de acá, entonces se acercaban porque servían para llamar su atención. Venían a la puerta del diario, se acercaban al edificio y mientras tanto había otras personas que trabajaban en el diario que en estas cositas que ven acá, si se fijan son pizarrones, como los de hoy en día, como los que hay en el colegio, había una persona escribiendo la noticia que había que dar a conocer. Entonces la gente llegaba acá y leía los pizarrones. Pero ¿qué pasaba? También había gente en ese momento, como les dije, que no sabía ni leer ni escribir. Bueno, no todos iban al colegio. Entonces también había otra persona de las que trabajaba en el diario que se dedicaba a leer en voz alta, se le dice cantar la noticia, que sería más o menos gritarla prácticamente, para que la gente que no sabía leer y escribir también se pueda enterar de lo que había pasado. Y es en este momento cuando surge la imagen del vocero, que no sé si saben quiénes son los voceros, pero hoy en día son personas que trabajan en empresas, ¿no? En lugares, y que se encargan de las relaciones públicas de las empresas, o sea, de dar a conocer, de relacionarse con el público, ¿no? Entonces hoy en día pasa algo en algún lugar, entonces el vocero sale a dar explicaciones, ¿no? A informar, no es que sale la secretaria del gerente o el gerente, no. Es una persona que se llama vocero. Y esta imagen surge acá, de esta persona. ¿No? Era de mucha importancia para los que no saben leer y escribir, porque si no, la mitad de la gente se hubiera enterado de lo que pasaba.